Antes de iniciar la plática, les quiero recalcar lo importante que es la lactancia materna. Yo sé que este auditorio es meramente de médicos que tratan adultos, pero bueno, también pueden incidir ustedes. Tenemos una lactancia exclusiva en indicadores bajos en nuestro país y ustedes saben muy bien que la salud del adulto también se deriva de la alimentación en los primeros días del ser humano. El área de la microbiota, del microbioma, de los prebióticos está corriendo con un gran dinamismo y ustedes en el programa pusieron todo un bloque respecto a este punto, el primero, el segundo días del Congreso, y me pareció interesante traerles a ustedes qué está pasando con este tema en los niños, porque además repercute también en la salud del adulto. Les traigo primero que nada este estudio que se realizó en los Estados Unidos sobre la hipótesis de que hay una vía enteromamaria para el paso del desarrollo de la microbiota. Sabemos que hay bacterias circulando en la sangre, hay bacterias en el líquido amniótico, hay bacterias adheridas a la placenta durante el embarazo y estos autores de Connecticut se dieron como objetivo que el origen de la microbiota presente en la leche viene de origen intestinal y se cree que la vía de paso es la linfática y a través de captación de las células dendríticas, y el objetivo fue caracterizar la microbiota específica por tejido en ratones recién nacidos. Ellos tomaron muestras de heces, segmentos de intestino, nódulos linfáticos, mesentéricos, sangre, piel de ratones en el 6º día de vida y leche en ratones lactando para secuenciación de DNA, y encontraron que pudieron cultivar y secuenciar a bacterias de células dendríticas en sangre y en leche de ratones madres, al igual que en heces y tejido gastrointestinal. Se identificaron las mismas bacterias, específicamente Lactobacillus y Staphylococcus en leche, células dendríticas y en heces de la madre y en los intestinos de los ratones lactantes. Concluyen que los hallazgos apoyan la existencia de una vía intestino-glándula mamaria por vasos linfáticos y por células dendríticas en ratones madres lactantes. Los ratones al 7º día de vida presentan microbiota dominante de Lactobacillus y Staphylococcus. Ustedes saben que hay una gran interacción entre la microbiota, las células intestinales, las células neuroendocrinas en el intestino del ser humano. En el caso de este estudio que viene de Rusia, presentado en Chicago, en la DDW, se proponen definir cuál es el papel, más bien cómo resulta la microbiota gástrica después de la terapia de erradicación para el Helicobacter pylori. Y el objetivo del estudio es ese mismo en pacientes positivos y negativos, y además tuvieron un grupo control, 74 pacientes infectados, a los mismos que se les erradicó el Helicobacter pylori, y controles con 50 pacientes. Se determinó la microbiota de manera cuantitativa, cualitativa, su diversidad y sus mediciones. ¿Qué encontraron? Que la microbiota fue similar en los 3 grupos, infectados, erradicados y sin la infección, con estas bacterias que están enlistadas aquí, Bacteroides, Probotella, Eubacterium, Roseburia, Faecalibacterium y Clostridium, y al erradicarlos, ¿qué encontraron? Que hubo una mayor variación en Firmicutes y Bacteroides, y incrementaron las cuentas de Clostridium, Bacteroides, Coprobacillus y Flavonifractor, y disminuyeron las bifidobacterias, Collinsella y Coprococcus. La diversidad y la medición fue de la siguiente manera. Hubo cambios en el 82% de leves a moderados después de la erradicación, incrementaron los bacteroides, disminuyeron los bifidobacterias y eubacterias, y la Escherichia aumentó más después de la erradicación. Se detectó mayor cantidad de genes transmisores de resistencia después de la erradicación. Concluyen los autores en la medida de mayor similitud entre Helicobacter pylori positivos y el grupo control, antes del tratamiento de erradicación, menores se esperan los cambios de la microbiota. La evaluación de la microbiota previa, ya se pasó la siguiente, perdón.
A ver si con este. Sí. La evaluación de la microbiota previa al tratamiento de erradicación puede predecir los efectos adversos relacionados a la composición de la microbiota. Ustedes saben que la disbiosis se ha definido en muchas patologías y de ahí se han partido estudios de investigación al respecto. La enfermedad inflamatoria intestinal es uno de los ejemplos y en este estudio que viene del grupo de Boston se intenta definir el papel de la alimentación enteral exclusiva. Ellos mencionan que tiene un efecto antiinflamatorio por sí solo en la enfermedad de Crohn y la microbiota intestinal participa en la inflamación en el intestino. Los anti-TNF no afectan a la microbiota y la alimentación enteral exclusiva puede tener efecto en la microbiota en la enfermedad de Crohn. Los objetivos que se propusieron fue demostrar que los cambios de la microbiota ocurren por administrar la alimentación enteral exclusiva en la enfermedad de Crohn y que no son producto de la inflamación reducida. Formaron 3 grupos, 33 niños con Crohn de reciente diagnóstico sin terapia farmacológica, a quien se les administró alimentación enteral exclusiva, 15 niños con Crohn a quien se les había dado anti-TNFs, 31 niños controles. Se colectaron heces y analizaron con RNA ribosomal a los 3 grupos. Encontraron que los 2 grupos con Crohn fueron comparables en gravedad de la enfermedad y respuesta al tratamiento de acuerdo a los índices. Y la microbiota en Crohn tuvo menor cantidad de especies que los controles. No hubo diferencia en la comunidad bacteriana entre los 2 grupos de enfermedad de Crohn. En el grupo de remisión clínica con alimentación enteral exclusiva, la composición disminuyó significativamente a base de Probotella y Faecalibacterium y fue significativamente diferente a los controles. Y en el grupo de anti-TNF no hubo cambios entre antes y después del tratamiento. Concluyen que los cambios de la microbiota son efecto del uso de alimentación enteral exclusiva y no de la antiinflamación. El análisis de las especies y sus cambios pueden ser una clave para establecer etiología de la enfermedad. Bueno, respecto a Clostridium difficile, en este trabajo del grupo de Houston, mencionan que el trasplante fecal de microbiota es el tratamiento más efectivo para la infección de Clostridium difficile refractaria. En pediatría existe una mayor incidencia de CDR subclínico y de portadores asintomáticos que en el adulto. Especial atención debe haber en niños, por lo tanto. Se pusieron como objetivos el caracterizar el microbioma y el metaboloma fecal en niños con Clostridium difficile refractario sometidos a trasplante fecal de microbiota. Estudiaron a 18 niños y adolescentes con Clostridium, quienes recibieron TMF de 3 donadores y un grupo control. 8 sin patología de base, 5 niños con enfermedad inflamatoria intestinal, 1 con trasplante de corazón, 2 con daño neurológico, 2 con dismotilidad intestinal. Los resultados fueron que aclararon el Clostridium difficile después del trasplante, 8 sin patología de base, 5 con enfermedad inflamatoria intestinal, 1 de trasplante de corazón y 1 con dismotilidad. 3 pacientes permanecieron como portadores. El microbioma de los respondedores se asemejó más al de donadores que al de los controles. El microbioma de los no respondedores fue variable y el metaboloma de 4 respondedores fue semejante al grupo control. Concluyen que es la corte más grande reportada con Clostridium difficile refractario y trasplante de microbiota fetal en niños. Este TMF es muy efectivo en Clostridium difficile refractario en niños sin patología de base. Generó el TMF recuperación metabólica en los 4 casos en los que se determinó el metaboloma. Cuidados especiales en niños con CDR y patología subyacente programados a TMF se sugieren. El estreñimiento o constipación funcional es otro tema que tiene mucha incidencia y prevalencia en pediatría y es multifactorial y la parte de la microbiota se le ha estudiado. En este estudio procedente de Polonia, del grupo de la doctora Szałeczka, se estudió qué efecto podría tener probióticos en el resultado del estreñimiento. Entonces, trataron de documentar la efectividad del Lactobacillus casei rhamnosus en niños estreñidos
a través de un ensayo clínico controlado doble ciego en menores de 5 años, mediante criterios todavía de Roma III, se administró este bacilo por 4 semanas a dosis de 8×10 a la 8 colonias formadoras. Se evaluó éxito a la intervención cuando el paciente tenía 3 o más evacuaciones por semana sin manchado en la última semana de estudio. Ellos encontraron, se incluyeron 48 niños en el primer grupo, el de intervención, y 46 controles, y no hubo diferencia entre los dos después de la intervención. Y no hubo diferencia en los parámetros de consistencia de heces, frecuencia de manchado, flatulencia, dolor al evacuar, dolor abdominal, necesidad de laxantes, efectos adversos. Y el grupo de intervención presentó menor frecuencia de evacuaciones de manera significativa. Concluyen, la administración de LSR no tiene efectos en el tratamiento de la constipación funcional en pediatría. La alergia alimentaria es otro tema con gran frecuencia que parece que está incrementando. En la edad pediátrica las causas, los alergenos son diferentes que en el adulto. La proteína de la leche de vaca es la causa más común y tenemos varios mecanismos, IgE dependientes, no IgE dependientes, mixtos, etcétera. El área de la microbiota con la hipótesis de la higiene han hecho que los investigadores se enfoquen a ver qué pasa desde el punto de vista microbiota, microbioma, probióticos. Este estudio viene de Rusia, en el que se trató de estudiar pacientes con dermatitis atópica y síntomas digestivos asociados a microbiota. Se dicen que la dermatitis atópica ha incrementado, se asocia a trastornos gastrointestinales, y la dismotilidad intestinal es un trastorno que se ha relacionado a disbiosis. Por lo tanto, puede haber relación entre dermatitis atópica y disbiosis. Los objetivos fueron examinar la microbiota intestinal en niños con dermatitis atópica. Se estudiaron 41 niños entre 5 y 16 años con esta patología y se determinaron ácidos grasos de cadena corta, microbiota y electroenterografía. Ellos encontraron como resultados que 26 presentaron dermatitis atópica severa, 15 moderada, y estos pacientes tuvieron estos síntomas gastrointestinales en los que destacan el dolor abdominal, la distensión abdominal, el vómito, náusea, diarrea, pirosis. En el caso de determinación de los ácidos grasos de cadena corta, el grupo de alérgicos presentó mayores concentraciones. Los ácidos acético y butírico fueron los que sufrieron mayores cambios de manera significativa. Hubo correlación entre severidad de la dermatitis atópica y los cambios de los ácidos grasos de cadena corta. Y en cuanto a la actividad duodenal y la actividad colónica, también se vieron cambios en el duodeno, hubo mayor actividad en la dermatitis atópica y en actividad colónica hubo menor actividad en los niños enfermos con dermatitis atópica. Ellos concluyen que esta dermatitis cursa con síntomas de trastornos digestivos, los cambios de ácidos grasos de cadena corta y en la motilidad son reflejos indirectos de cambios de la microbiota. Especulan si en dermatitis atópica está indicado utilizar procinéticos, prebióticos y probióticos. Este estudio que viene de España estudió también la microbiota asociada a la inflamación en alergia a la proteína de la leche de vaca no IgE dependiente, que es muy frecuente y afecta al tracto gastrointestinal. No existen pruebas diagnósticas de laboratorio auxiliares del diagnóstico confiables. El diagnóstico se realiza con bases clínicas y con pruebas de reto. El objetivo fue analizar la microbiota intestinal y mediadores de inflamación en pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca no IgE dependiente después del reto con leche. Se incluyeron niños de 1 a 2 años de edad con este diagnóstico y pruebas cutáneas negativas que miden la IgE dependencia. Se colectó muestra fecal antes y después del reto y se determinó la microbiota, calprotectina fecal y citocinas componentes de los sistemas TH1 y TH2. Estos fueron los resultados que en mayor detalle podemos ver aquí. Cada uno de los grupos de barras corresponde a un paciente y el último paciente fue el que no desarrolló tolerancia a la hora del reto, los demás sí la desarrollaron y él fue el que presentó
más diferencias en la composición de la microbiota, a base básicamente de proteobacterias y verrucomicrobia. Ellos, a la semana del reto, la opsonización, la calprotectina y el gamma interferón se incrementaron con tendencia a normalizarse al mes. Esto después del reto. El paciente que no desarrolló tolerancia mostró niveles más altos de estos marcadores y concluyen que se observó respuesta inflamatoria intestinal en todos los pacientes después del reto. En el paciente sin tolerancia fue más marcado y además se observó una clara disbiosis. Se especula que factores en la colonización temprana son determinantes en la alergia a la proteína de la leche de vaca, no IgE dependiente. Cólico infantil, otro trastorno muy frecuente en la etapa temprana del lactante. También muchos factores se le han atribuido. La microbiota intestinal es uno de ellos, la disbiosis. Este grupo de Turín, que ha trabajado mucho en cólico, presentó este trabajo en el Congreso Europeo y se habla de que es una entidad multifactorial sin etiología, ocurre en lactantes. El Lactobacillus reuteri ha sido propuesto para mejorar los síntomas y la disbiosis ha sido identificada en este trastorno. Los objetivos fueron definir la microbiota en heces de niños con cólico y compararlos con controles y definir si esa disbiosis se afecta con el uso de L. reuteri. Métodos incluyeron 2 grupos, el de cólicos fue de 32 bebés de 42 días de vida y el control 27 de 45 días de vida. Se tomaron muestras de heces para E. coli, Lactobacillus y Bifidobacterium y al grupo de cólicos se administró L. reuteri durante un mes y se volvió a estudiar. Los resultados fueron que en el grupo de cólico, en la parte superior de la tabla, ven que hubo mucho más genoma, porcentaje en heces de E. coli que en el grupo de controles y en cuanto a lactobacillus, la cantidad fue mucho mayor en los controles, como pueden ver en la tabla. Concluyen que se encontró un número mayor de E. coli en los niños con cólico, bacteria E. coli productora de gas. La administración de L. reuteri modificó la microbiota al incrementar las cuentas de lactobacillus. Estos resultados apoyan la hipótesis de disbiosis en el cólico del infante. Y rápidamente, ya se me acaba el tiempo, en Indonesia presentan este trabajo en niños con colestasis, en donde dicen que la translocación bacteriana es clave en la génesis de sepsis endógena, de colestasis crónica, obstructiva y de cirrosis. Y el objetivo fue evaluar el perfil de la microbiota y correlacionar con malabsorción de grasas y la integridad intestinal. Utilizaron 2 grupos, 27 niños con colestasis, 30 controles y analizaron las heces para esteatocrito, determinación de microbiota, calprotectina y alfa-1 antitripsina. Encontraron diferencias entre los 2 grupos en peso, sobrepeso, peso normal, desnutrición leve a favor del grupo de colestasis, desnutrición grave igualmente, alimentación al pecho en mayor número en los controles, alimentación con fórmula infantil a favor de colestasis y alimentación mixta en los grupos de colestasis y sin leche en el grupo control nada más. Y encontraron que los triglicéridos se alimentaron con triglicéridos de cadena larga en mayor porcentaje, fórmulas normales, los controles, y al contrario los de cadena media se usaron en su totalidad en el grupo de colestasis. Grasa en heces de una sola cruz leve, en los controles mucho más, pero 2 cruces o 3 cruces mucho más en el grupo de colestasis. Las bifidobacterias en el grupo de controles predominaron, la E. coli en el grupo de colestasis predominaron y la cuenta total fue similar en ambas. En los niños con protectina fecal normal o alta se analizaron las bifidobacterias que resultaron mayores en el grupo de calprotectina alta y la E. coli fue similar en ambas situaciones. Y en cuanto a los parámetros de malabsorción de grasas y la calprotectina, la relación que hubo fue que fue mayor la calprotectina en el grupo de excreción alta de grasas. Ellos concluyen que a pesar de los triglicéridos de cadena media, los pacientes con colestasis excretan más grasas que los controles. Las diferencias fueron significativas en peso, nutrición, integridad intestinal, microbiota intestinal. Y finalmente les
puedo decir que la microbiota y las enfermedades gastrointestinales pediátricas son áreas de gran interés en la investigación actual. La disbiosis puede ser causa y o consecuencia de la patología gastrointestinal. La leche humana y los nacimientos naturales generan una microbiota benéfica para la salud del ser humano a largo plazo. El futuro inmediato va a ofrecer grandes avances en la patología gastrointestinal. La investigación local es indispensable ya que aporta conocimiento de nuestra población que no necesariamente se puede inferir mediante trabajos extranjeros. Muchas gracias por su atención.